Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Soy Fernando F. Aguilar, Fer F. Aguilar. Yo me dedico al tema de asesoría financiera y patrimonial y trabajo para una marca, o bueno, soy director de una marca que se llama Visión Catalítica, donde hablamos de finanzas personales, pero de todos los temas que incluyen las finanzas personales que podrían ser extraños, ¿no? Pero realmente el 90% de las cosas no es hablar de números, no es hablar de Exceles, no es hablar de inversiones. Las finanzas personales son más emocionales, son en otras dimensiones de manera holística en nuestras vidas. Y para eso, aprovechando que estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, y específicamente hoy, en el día de la lucha contra el cáncer de mama, pues tenemos una invitada de lujo. Tenemos a la doctora Leti Estrada, ¿vale? Que es cirujana, que tiene una especialidad en cirugía plástica, reconstructiva y estética. Y bueno, pues se define ella misma, ¿no? Con unos valores muy importantes, que es la empatía, ¿no? Siempre hablar de frente a sus pacientes y a sus colaboradores y sobre todo mucha ética. Bienvenida, Leti, ¿cómo estás? Gracias, Fer. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, Leti. Pues bueno, vamos a comenzar. Platícanos un poquito de tu trayectoria. Vamos a hablar de ti tantito, un ratito, para saber, pues, para contarle a la audiencia, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Qué te motiva? ¿No? Cuéntanos. ¿Con quién están hablando? Bueno, mucho gusto. Yo soy Leticia Estrada Méndez, a sus órdenes. Yo soy originaria de Pachuca Hidalgo. Soy médico, cirujano plástico, estético reconstructivo. Yo soy egresada de los hospitales del Departamento de Distrito Federal, o sea, cuando se llamaba Distrito Federal, estamos hablando de más de 30 años, ¿verdad? De alguna manera, pues a mí me inquieta mucho, ¿no? El hecho de que cuando llega alguien conmigo, pues lo que más me motiva es decir, bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a ayudar? O sea, esa es ¿cómo la vamos a ayudar? ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¿Qué es lo que sea lo mejor para ese paciente? Y pues obviamente tener la visión amplia, ¿no? De decir, bueno, esto lo puedo tratar yo nada más, o lo puede tratar alguien más también, o tiene que ser un equipo multidisciplinario, como en el caso de la paciente con cáncer de mama, ¿no? Que no es, ya creo que no estamos en una etapa en donde los héroes, ¿no? Son los que hacen todo, sino que realmente debemos de conocer nuestras limitaciones y qué le podemos aportar a cada uno. Yo creo que eso es así como que muy importante para mí. Y está interesante eso, es decir, normalmente hemos concebido a los médicos como héroes, ¿no? Pero hay un equipo de trabajo enorme atrás, hay toda una logística, hay toda una serie de cosas que a veces no vemos, ¿no? Exactamente, fíjate, por ejemplo, en el caso de pacientes que he atendido, que se le han tenido que hacer reimplantes de extremidades después de un accidente, de pronto alguien dice, bueno, es que lo reimplantó la doctora. No, no es cierto, no, no, para nada. O sea, es todo un equipo en donde tiene que estar otro médico, tiene que estar un vascular, tiene que estar un traumatólogo, enfermeras quirúrgicas, anestesiólogos, ayudantes, circulantes, el médico intensivista. O sea, realmente somos muchísimos. Lo que pasa es que de pronto, pues es el que da la cara, digamos, el jefe del equipo quirúrgico, pero no es el único que está trabajando, ¿no? Yo creo que muchas cabezas piensan más que uno. Y eso, pues, va obviamente en un impacto directo sobre el beneficio del paciente. Ok, ok. Y bueno, hoy vamos a estar hablando del tema de la reconstrucción mamaria, ¿no? Que es un tema que obviamente toca, pues, tu disciplina, ¿no? Y obviamente el tema del que estamos hablando, de que es el cáncer de mama. Pero a ver, la reconstrucción mamaria no tiene nada más que ver con el hecho de, bueno, en sí la cirugía o la intervención como tal, sino tiene que ver con muchísimos temas, ¿no? Temas emocionales, ¿no? Temas de pareja, y que seguramente tú en el consultorio, ¿no? Incluso, pues, ¿qué le dijeron los otros médicos, ¿no? Todo ese grupo de especialistas que están alrededor,
la propia seguridad personal, los mismos recursos, ¿no? La prevención en cuanto a ahorros que tenga la persona, si tiene o no un gastos médicos mayores o una seguridad social, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso sale a relucir en el consultorio, ¿correcto? Sí, fíjate que eso es muy importante porque, mira, yo alguna ocasión lo vi con una paciente que me decía, pero es que yo no me quiero operar, o sea, yo me siento bien, ¿no? Yo estoy muy a gusto, a mí nada más pónganme así como una prótesis externa, ¿no? Que se va con fundaciones y todo. Y hay pacientes que te llegan devastadas, completamente devastadas. Y te voy a decir una cosa, o sea, realmente tampoco es una paciente ideal para operarse. Ok. Una paciente que tiene un aspecto psicológico muy malo, o sea que de verdad, o sea, llegan y ni siquiera te fijan la mirada, están viendo para abajo, su familia se vino abajo, su pareja la dejó, etcétera. No es muy correcto operar a esa paciente si no tiene tratamiento psicológico. ¿Por Ok, qué? eso Porque es muy importante. el dolor que va a estar sufriendo, o sea, a veces piensan que entran, se operan 2, 3 horas, 5 horas de quirófano y se acabó, ya no hay bronca, ¿no? Ujú. No, 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 o sea, es un proceso muy importante, es una valoración. Si el oncólogo a mí no me autoriza a operar a esa paciente, no la puedo operar. Si la paciente Ujú. tiene radioterapia, tampoco se puede operar en ese momento, o sea, y es un abanico muy grande, muy amplio de posibilidades quirúrgicas que tenemos, Ujú. pero sobre todo es que la paciente entre tranquila a quirófano. O sea, si tú entras, no sé, es como cuando vas a algún lado, ¿no? Y de pronto entras todo ciscado y nadie te hace caso, ¿no? Porque no sabes pedir las cosas, ¿no? O porque no las quieres pedir. Sin embargo, por ejemplo, si tú llegas sereno, llegas tranquilo a algún lugar, a una entrevista, ¿qué me estás haciendo ahorita? Pues de alguna manera todo fluye. Si tu paciente viene tranquila, viene segura de qué es lo que quiere y tú le explicas cuáles son las posibilidades que tiene para su reconstrucción, todo va a fluir bien. Pero si la paciente viene con miedo, y una cosa muy importante, yo siempre les he dicho a los pacientes, independientemente de lo que tengan, Ujú. cuando de pronto alguien me dice, es que me da miedo operarme, no te operes, porque algo va Ok, a pasar. La mente bien poderosa, es sí, muy poderosa en este claro. tipo de situaciones, porque imagínate, o sea, tú operas a alguien que tiene miedo y te dice, es que me voy a complicar, jura lo que se te va a complicar. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo explicarles, ¿no? Por ejemplo, como decía, si tienen seguro de gastos médicos, entran todas esas reconstrucciones. Si tienen seguridad social, cualquiera que sea, también entran las reconstrucciones. Por ejemplo, en algunas instituciones sí se les hace firmar una carta, por ejemplo, en el caso de que la paciente quiera un implante, Ujú. que pues la paciente lo va a comprar porque lo quiere comprar. O sea, eso sí es Sí. muy claro, la institución es muy, muy clara en eso, para que no haya reclamos hacia las instituciones. Es decir, Y se si no, cubre todo el tema de los honorarios médicos, todo el tema de la operación como tal, pero ya los implantes y todo eso normalmente corre no a de los cuenta. honorarios, estamos hablando del IMSS, del ISSSTE, Ah, ok, ¿no? ya te entendí. En esas instituciones. No, en privado va englobado en todo el Ok. presupuesto y pues Ujú. obviamente tienes que ser también muy claro con la paciente de que a lo mejor no nada más es un solo procedimiento, ¿ok? Si nunca se ha puesto implantes, no sabemos hasta que se colocan si tiene rechazo a algún implante. Créeme Ok. que en los veintitantos años, casi 30 que tengo en esto, solamente he visto un rechazo real y fue en una paciente por reconstrucción mamaria. Y no, hombre, son nada que ver. O sea, ahí te das cuenta inmediatamente. O sea, si no, no habría tantas millones de mujeres con implantes mamarios, ¿estás de acuerdo? Claro. Eh, y pues bueno, o sea, y que el proceso puede ser, a lo mejor es una cirugía que con un solo evento queda, Ujú. o a lo mejor, por ejemplo, en el caso de la colocación del expansor, la paciente tendrá que venir al mes y después cada semana, 2 veces a la semana, hasta que el expansor ya crece y después se lo tienes que quitar y colocar el implante. Vaya, o sea, son procesos muy bien Oye, definidos. pero justo aquí tengo una pregunta antes de que hablemos un poquito del proceso. Ahorita lo retomamos, pero te quiero hacer una pregunta de ese momento donde a veces
me decía una persona que tuvo cáncer de mama, que a veces tenemos como que tenemos una idea, ¿no? O un paquete de las cosas que se tienen que hacer cuando sucede esto, ¿no? Y una de esas cosas a veces es, luego reconstruye la mama, o luego opérate, o haz esto, pero algo tú y yo platicábamos anteriormente, que a veces no es necesario ni siquiera llegar a ese punto, ¿no? Más allá de que si se puede o no se puede, ¿por qué a veces tú incluso en el consultorio podrías decirle a alguien, no te operes o no es necesario? O sea, ¿qué preguntas les podemos hacer o se puede hacer la propia audiencia si está en una situación así o pudiera ser una situación así? ¿Qué crees que podría ser importante? Mira, es expectativa. Okay. O sea, debes de ser muy claro con la expectativa que tiene la paciente, porque a veces pueden tener una expectativa altísima, Okay. altísima de que van a quedar como si no hubieran tenido nada y no, o sea, para pronto, una vez que tú tocas la piel, siempre va a quedar cicatriz. Se puede Okay. mejorar muchísimo, se puede mejorar mucho y va a depender del tipo de cirugía que se haga y lo que necesite la paciente, el resultado que va a tener. Entonces tienes que ser muy enfático en eso, o sea, decir, ¿sabes qué? A lo mejor la paciente quiere nada más un implante pequeño, pero la mama contralateral es muy grandota, es muy grande, ¿no? Mm. Entonces ahí tendrás que plantearle si ella quiere hacer reducción de la otra glándula mamaria, ¿no? Okay. O que de pronto a lo mejor es una mama muy chiquita y bueno, le pones implantes en los dos mamas, con el colgajo, no sé. O sea, ahí tú tienes que plantear todas las rutas posibles para esa Okay. paciente. E incluso platicábamos, ¿no? Que en un ramo incluso anterior a operarse, podría ser hasta decir, bueno, ¿cuál es el motivo por el que quieres operarte? ¿Es porque quieres seguirte viendo bien con cierta ropa? ¿Quieres seguirte viendo en ciertas condiciones? Porque esa es tu expectativa, ¿no? Probablemente. O será porque a lo mejor quieres saber que ahí continúa partes de tu cuerpo. O sea, supongo que también cada persona tiene una propia historia, ¿no? Con eso que quiere Así es. hacer. Mira, creo que esto es muy, muy sencillo. Todos los humanos, todas las personas estamos hechas a pensar que así como estamos ahorita, mañana y en un año y cuando muramos, vamos a estar igual. La pérdida de un segmento de cualquier parte de nuestro cuerpo implica un impacto psicológico impresionante. Porque, tantito porque no estamos hechos a pensarlo y tantito porque imagínate, o sea, trastoca todo, o sea, desde el Claro, estado anímico, familiar, de pareja, en este caso, ¿no? O sea, y aparte la glándula mamaria es algo erótico, o sea, es una zona erótica, erógena. claro, claro. Entonces, es como parte de la belleza integral de una mujer. Eh, y cuando de pronto se ven en el espejo y ya no se ven, o sea, no se identifican con quien están viendo, pues realmente es un choque impresionante. Como te comento, hay quienes pueden tener el apoyo de la pareja y no hay problema, de verdad, o sea, son pacientes que llegan muy, muy sanas, muy tranquilas, pero si fueron pacientes que son relegadas, que son abandonadas o que ellas mismas se sienten mal, pues obviamente es muy diferente. Mira, a nosotros, a los cirujanos plásticos, mucho nos, nos dicen, no nos critican, por así decirlo, porque dicen, es que ustedes operan a quienes no se deben de operar, ¿no? A Ok, ver, si tú te estás viendo y no te gusta lo que tú ves, si está afectando tu autoestima, lo que tú estás teniendo, y tienes la posibilidad de arreglarlo, pues se arregla. Y entonces vas a estar mejor. Y aplica para cualquiera, ¿eh? Aplica tanto para reconstructiva como para estética. O sea, yo puedo tener, y lo he tenido, ¿no? Chicas que casi se les acaba la vida porque tienen una cicatriz chiquitita aquí, ¿no?
aquí, y pacientes con unas secuelas posquemadura impresionantes en todo el cuerpo, y tú los ves como si nada. O sea, creo que tiene mucho que ver el contexto en el que estamos viviendo. El momento de vida quizá también que toca, ¿no? Cuéntame de eso, o sea, normalmente en la consulta los pacientes, digo, porque dan hay cáncer de mama de hombres, digo, no sé si te ha tocado, pero el paciente va solo, va acompañado, ¿en qué situaciones normalmente se presenta? Es muy indistinto. Mira, hay ocasiones en que pueden venir solos, casi siempre vienen solos a la primer valoración. Ok, Como que quieren escuchar para hacerse un planteamiento. claro, claro. O hay ocasiones en que vienen y se quiere meter toda la familia, ¿no? O sea, generalmente mujeres. Quieren entrar toda la familia a la valoración. Ambas situaciones son válidas, pero creo que es mucho más válido cuando entra la paciente o el paciente solo, porque pueden sacar lo que están sintiendo. O sea, en cirugía reconstructiva mamaria, pues sí estás trabajando el aspecto físico, digamos, pero creo que es mucho más la empatía y el aspecto psicológico que compartas con el paciente, ¿no? Que tú le ayudes a tomar la decisión. Si tú no le ayudas a tomar la decisión, pues de alguna manera, pues más lo confundes, porque son muchísimas las opciones reconstructivas, entonces los puedes confundir en vez de ayudarles. Entonces, tienes que ver primero, hacer una buena exploración y decirle, de acuerdo a lo que tú tienes, del tipo de cirugía que te hicieron, de la resección mamaria, si te hicieron radioterapia, si está gordita, si está muy delgadita, o sea, y del tamaño de mama contralateral, etcétera, pues obviamente ya le explicas más sobre eso, ¿no? O sea, no le voy a poner las 20, 30 cirugías que se hacen, ¿no? Sino explicarle qué es lo que más le quedaría. Ok, ok. Y bueno, toda operación conlleva un riesgo, ¿no? Y a veces creemos que las operaciones que tienen que ver con lo estético, pues como que son por encimita, pero la realidad es que no. Estamos trabajando con el órgano más grande de todos nosotros, que es la piel, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, ¿qué riesgos normalmente se enfrenta una persona? Yo sé que es particular porque dependerá de cómo llega, ¿no? De las circunstancias, del avance quizá del mismo cáncer, de qué se tuvo que hacer previamente, de la misma fisionomía de la persona, pero ¿qué riesgos son los típicos que existen? Bueno, por ejemplo, si es una paciente que le vas a poner un implante mamario, pues el riesgo más inherente es que pueda tener un rechazo, ¿no? Que pueda tener un rechazo, sangrado, como en cualquier cirugía, en cualquiera de todas, puede existir sangrado, puede existir una trombosis, que es lo más temido, ¿no? La trombosis, una tromboembolia. Puede ser una necrosis de piel, es decir, que la piel se muera, la piel que se trasladó de un lado hacia otro puede tener un sufrimiento vascular y se muera. Puede infectarse, también, se puede abrir, también, o podemos tener algún déficit de movilidad. Ok, En términos generales no sucede tanto, pero por ejemplo hay colgajos en donde nosotros podemos trasladar músculo. Entonces, en el caso de que se traslade el músculo, pues obviamente ya tenemos una deficiencia de ese músculo, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos el dorsal ancho, pues la elevación del hombro, del o brazo, sea, alguien que tiene eso no podría levantar muy bien el brazo, ¿es correcto? ¿Cómo se ve? sí puede, pero obviamente va a tener limitaciones. Ok. Pacientes que les hacemos el colgajo tram, agarramos el músculo, ay, Si el quieres recto hablar en abdominal. términos A ver, espera, muy técnicos, claro. sí, de aquí, el recto abdominal, Sí, lo tomas, lo levantas junto con la piel para trasladarlo hacia la glándula mamaria, pero sí, obviamente va a tener un defecto de claro. pared.
Entonces tenemos que ponerle una malla para que no vaya a tener una hernia. Y pues Ok. obviamente ver cómo se hace la malla, ¿no? Entonces, sí, todos tienen un riesgo y es Ujú. importante avisarles, ¿no? Es importante porque muchas de las ocasiones, te voy a decir, de las pacientes a nivel nacional que llegan a tener alguna inconformidad, Ujú. se ha descrito que el 88% son por falta de información. Híjole. Fíjate. O sea, es altísima, es Sí. altísima. O sea, a lo mejor la paciente tenía una expectativa, insisto, esto va mucho en expectativas, a lo mejor tiene una expectativa y de pronto se ve y dice, no, espérate, no era así el asunto, o sea, no me queda, no quiero esto, no me gusta cómo se me ve, y entonces empiezan a sentirse más mal. Por eso te digo que es muy importante no operar a pacientes deprimidas. Es Ok. importantísimo. Y si tú tienes un paciente en esa situación, o sea, eliges no operar y decides, ok, prefiero no hacerlo, ¿y qué haces normalmente? Si, ¿le dices que vaya con un psicólogo o tratas incluso hasta de hacerle una cita con alguna? Sí, bueno, de hecho, mira, usualmente yo lo que hago es que sí platico con la paciente, le digo, ¿sabes qué? Es que yo te veo muy triste, o sea, te veo mal. ¿Te parece si te podemos ayudar de otra manera y todo? Y hay ocasiones en que si aquí en el hospital hay psicólogos todo el tiempo, es la llamada, oye, ¿me podrás recibir a esta paciente? ¿La podrás ver? No, pues sí. Entonces ya la ven. Y si es mucho más profundo, la depresión es más profunda, pues entonces la mandamos a psiquiatría para que manejen la ansiedad o manejen el estado de depresión, porque Ok, puede ser muy severo. claro. Digo, Y alguna bueno, ocasión, dime. perdón, alguna ocasión, como te comentaba, ¿no? Yo vi una paciente que después del diagnóstico, pues nomás no se levantó, pero no era tanto el problema, sino fue más psicológico. Ahí. Ok. Y justo Y te pues quería no, preguntar ahí eso. sí no puedo no hacer. Te quería preguntar, estamos hablando de los aspectos alrededor, ¿no? De la misma reconstrucción, ¿no? Que pueden derivar en que se haga o no se haga. Entonces tenemos los aspectos que son más técnicos, pero también están aspectos psicológicos, ¿no? La propia seguridad personal, pero también está el tema familiar. ¿Cómo normalmente tú has notado que llega una paciente en su círculo más cercano? ¿En qué condiciones? Estamos hablando obviamente puede cambiar seguramente también entre quizá a veces quien viene de una situación económica más complicada, una situación económica más digamos que holgada, pero más allá de eso, ¿tú has notado algo que hay en ese entorno familiar? ¿Qué se mueve, qué no se mueve, qué sucede, qué pasa? Sí, mira, casi siempre, por ejemplo, en las primeras consultas comentaba, a veces llega nada más una sola, la paciente o el paciente, ¿no? Y hay ocasiones en que lo que vienen con toda la familia, generalmente mujeres, Okay. y hay de dos. Una, que le echen porras, sí, sí, tú anímate, hazlo. Oye, pero pues entonces, ¿cómo quieres que hagamos la cirugía, no? O sea, ¿cómo quieres que hagamos? Y de pronto, oye, pero ¿y quién va a cuidar a mis hijos? ¿No? Mm, Y no, pues, no, espérate, nosotros lo cuidamos, nos los llevamos a la escuela, tú tranquila, ajá, y en mi trabajo, fíjate que ese es un pero muy importante. A veces les dicen, bueno, te damos el periodo de vacaciones, que son 15 días, y en 15 días regresas. A ver, espérate, o sea, son ok, cirugías mayores, o sea, no son claro. cirugías chiquitas. Volvemos al mito Entonces, de que es por encimita, ¿no? Es estético, es por encimita. exacto, es que es estético, nada más te van a poner el implante, ya no hay bronca, ¿no? Pero no es así el asunto, o sea, tienes que ver que esa paciente esté tranquila, que tenga el tiempo dispuesto, inclusive comentarle, ¿sabes qué? Pues esto se te puede ir a 20 días, 30 días, ¿no? Y si tenemos alguna complicación, no, pues ya se torció el asunto, porque si tienes alguna complicación de necrosis, infección, etcétera, ya son situaciones que se van a 2, 3 meses.
Entonces, Ok, sí necesitas tener mucha, mucha comunicación. Yo creo que en eso se basa mucho, mucha comunicación ok, con la paciente y con la familia, ¿no? Y bueno, alguna ocasión me trajeron una paciente, no es lo ideal, ¿eh? No es lo ideal, pero sí me sucedió, que de pronto llega la paciente y se sienta y le digo, dígame en qué le puedo servir. Y voltea a ver a la hermana. ¿Yo? ¿Qué no venías tú? O sea, la hermana la trajo. la, La hermana la la, trajo y la le llevó decía, ahí ¿cómo a... todo, pero opérate. Y ella se paró inmediatamente y dijo, no, espérate, si yo no me quiero operar, ¿no? O sea, depende de cada quien. Depende a quién, pero bueno, el apoyo familiar es importante y hay estos, digamos que a veces como áreas de RH, como empleadores, podemos no ser tan sensibles a una situación en lo que vive, porque a ver, es un tema del sanar el cuerpo, pero también el sanar la mente, el sanar las emociones. Hay un duelo, ¿no? Es correcto, hay un duelo en Efectivamente. algunas ocasiones porque se pierde una parte del cuerpo y si bien es cierto, puede reconstruir, pues depende mucho cómo lo toma la persona, ¿no? Entonces va a haber un periodo donde, hablando un poco de en materia de lo que, de lo que nosotros hacemos en visión catalítica, que es las finanzas personales y viéndolas de manera holística, pues eso va a impactar probablemente incluso la fuente laboral, la fuente de ingreso, Sí, ¿no? Y ahí otra vez se vuelve muy importante el tema del contexto, ¿no? El contexto tanto familiar, quiénes son las personas de soporte, pero incluso podría ser hasta la misma economía preventiva, ¿no? Es decir, tener unos ahorros, tener así es. un backup, ¿no? Posible. Y en ese sentido, eh, eh, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el tema también de cuando tienen pareja? Cuando tienen pareja, normalmente la pareja las acompaña, no las acompaña. ¿Qué Sí. situación hay ahí? Normalmente cuando tienen pareja, la pareja los acompaña. Ok, Y es muy padre, o sea, la verdad, tú ves el apoyo, ¿no? O sea, el simple hecho de ver cómo les tocan el hombro, cómo les tocan la pierna o la cabeza, ¿no? O sea, tú te das cuenta que dicen, aquí estoy, ¿no? Y yo creo que eso es lo más sano. Aquí estoy contigo pues en las buenas y en las malas, ¿no? Como dicen. Yo creo que eso es muy importante porque la economía, y luego aparte, la economía de la familia se merma en una forma impresionante si no hay por seguridad supuesto. social o si no tienen algún seguro de gastos. De gastos, correcto. Tú los ves que están pidiendo préstamos por todos lados, etcétera. Y bueno, te puedo decir que en ese contexto, pues conmigo no hay problema, ¿no? O sea, de verdad, muchas veces les digo, ¿sabe qué? No me pague la consulta, váyase con el psicólogo, no me pague la consulta, váyase con el gineco, con quien la tenga que ver. De verdad, muchas ocasiones no lo cobramos, ¿no? Porque, pues es que no puede ser así. No puede uno llegar y decir, no, mira, si no me pagas, no te atiendo. No, no es así el asunto, ¿no? O sea, tiene uno que entender qué está pasando con ese paciente. Obviamente de esto vivimos, sí, de esto vivimos los Claro. médicos, pero pues no te vas a poner más mal porque no cobres unas Una consultas consulta, ¿no? Una cuanta consultas o unos que, que, procedimientos, que sí efectivamente. podrán hacer una diferencia enorme en una vida, ¿no? Así Eh, es. y a ver, profesionales mercenarios los hay en todo, ¿no? O sea, hay médicos mercenarios, hay médicos completamente éticos, hay abogados mercenarios, abogados éticos, hay, ¿sabes? Hay agentes de seguro éticos, agentes de seguros mercenarios. O sea, ahí más bien lo importante es, yo creo que haciendo un recuento de lo que hemos platicado hasta ahorita y entendiéndote bien, pues uno, no quedarse sin hacer preguntas, ¿no? Visitar a quien tengas que visitar para que te quedes tranquilo, ¿no? No porque esa persona aparente ser una eminencia, aparenta tener no todas las credenciales, le dejes de preguntar, te quedes con dudas, te quedes con la opinión de alguien más. Son situaciones que van a trastocar la vida
y que van a ser muy importantes, ¿no? Y creo que a veces eso nos puede hacer falta, ¿no? Preguntar más. Pues simplemente la estadística que nos diste, 80 y tantos por ciento, ¿qué? 88% de las personas que terminan a lo mejor con alguna inconformidad, pues viene de la falta de información. Probablemente es de dos vías, ¿no? Quien no se las dio adecuadamente, pero también quien no la preguntó. Y fíjate que aparte de eso, yo luego les digo mucho a mis alumnos que pues tenemos que hablarles como nos entiendan, ¿no? Porque de pronto tú ves al paciente y así como que, ¡ay, qué fregón es mi médico! No le entendí nada de lo que dijo. O sea, realmente de pronto nos empezamos a poner a hablar en tecnicismos y la gente no nos entiende. Entonces tienes que ver, y muchas veces dicen, le tienes que preguntar al paciente si te entendió. Le va a dar pena y te juro que te va a decir que sí. O sea, aunque no te haya entendido. Entonces, se lo vuelves a explicar, tienes una duda, o sencillamente le extiendes la tarjeta con tu número de teléfono y le dices, ahorita que vaya en el elevador, se va a acordar de todo lo que no me Se va a acordar. Sí. Así que pregúnteme. Y, o sea, que vean que tú estás abierto a la comunicación. A la comunicación porque eso hace mucha diferencia. Es bien feo, es bien feo eso que de pronto, digo, a mí me ha pasado y soy médico, y que de pronto te dicen, tienes esto, y tú, a ver, espérate, no, es que creo que no, creo que tengo esta otra cosa, ¿no? No, tienes esto y tómate tal cosa, y pues no es así el asunto. Sí, fíjate que a mí un detallito que recientemente yo visité un cardiólogo y un detallito me encantó de este cardiólogo que es, me entregó la receta y me dijo, por favor, revísala en este momento. Normalmente te la dan y te vas, ¿no? Te dicen, pues ya, asumen que la entendiste. Y me dijo, por favor, revísala en este momento. Y te respondo si hay algo. Y lo otro es, si tienes algún tema, aquí está mi WhatsApp, estamos para servir. A veces no te voy a contestar porque estoy en cirugía, estoy en otras situaciones, pero siempre me doy el tiempo de estar al pendiente de mis pacientes. Esa simple línea de comunicación es importante. Exactamente. Y fíjate, hay otra cosa muy importante y que de pronto le pega mucho al ego del médico, honestamente, pero está dentro de los derechos del paciente pedir una segunda opinión. ¿Okay? Nosotros podemos decirle todo lo que tenemos, pero la verdad yo siempre les hago esa posibilidad. Si usted tiene dudas o quiere una segunda opinión, pregúntela. No pasa nada. Usted pregunte y si quiere continuar conmigo, adelante. Y si no quiere continuar conmigo, también. O sea, realmente no pasa nada. Simple y sencillamente es seguridad, ¿no? Tú puedes creer que estás siendo muy empático y a lo mejor no. O sea, y uno como médico se da cuenta desde el momento en que dices, no me está creyendo nada de lo que le estoy diciendo. ¿No? Y hay, de verdad, a veces, o sea, tú le explicas y dices, no, creo que no me cree. Y hay ocasiones en que desde el momento en que llegan, así, lo que usted diga, ¿no? Entonces depende de cada quien. Exacto. Y fíjate, es curioso porque estamos viviendo una época del mundo donde mucho del trabajo se está automatizando, mucho de los proyectos se están digitalizando y de pronto eso nos hace creer que ya no vamos a necesitar profesionales, ¿no? Y es cierto que en muchas situaciones mucho el trabajo se va a automatizar, es cierto que se va a facilitar, pero el criterio, la empatía, la comunicación no se va a sustituir, ¿no? Ese Fíjate que en sentimiento base a de apoyo. eso, así es. No te va a operar, sí, a lo mejor sí te opera el robot, pero a lo mejor hay un Da Vinci por ahí que te está operando, ¿no? Pero no, o sea, en relación a esto, mira, hay unos programas médicos en donde te hacen una simulación. Haz de cuenta que pones la fotografía del paciente y te hacen una simulación del cambio que va a tener con la cirugía. Honestamente yo no lo ocupo, porque no los va a operar el robot, no los va a operar la computadora, los voy a operar yo. Entonces, lo que prefiero es mejor decir, ¿sabes qué? Mejor te enseño el tipo de resultados que yo tengo en mis manos y pues tú decides. Porque Claro. también esto se ha dado mucho a demandas
específicamente en cirugía plástica, porque somos casi uno de los obligados a dar buenos resultados. Entonces, Claro, porque se ve luego, luego. uh-huh, ¿No? exactamente. Entonces, ese tipo de programas están cayendo en desuso, precisamente por eso, porque puedes tener un problema ahí legal, ético-legal de convenio le llaman. Entonces, pues no, digo, yo como, bueno, yo soy perito médico también, entonces como perito te puedo decir que eso no lo puedes hacer. Claro. No, sí, y aquí también la importancia, ¿no? De saber con quién nos vinculamos a nivel profesional, independientemente de la profesión, el factor humano y el factor importante. Quería preguntarte, o sea, por ejemplo, tú mantienes una relación de cordialidad y de años con tus propios pacientes por esta apertura de comunicación, o es algo que pues, ya superas y ¿Y se de qué? acabó? Perdón, no te escuché, creo que se fue un poquito el Sí, se sistema. está yendo un poco la señal. A ver, vamos a ver si la retomamos. No, te preguntaba que hablando de la comunicación a largo plazo con tus pacientes, en tu caso tú los operas y se acaba la comunicación o normalmente se mantiene una relación de cordialidad más allá del seguimiento puntual de la recuperación. ¿Cómo es esa comunicación a largo plazo? Pues sí, mira, una de las cosas es que, bueno, no somos operadores, o sea, no llegas, operas y ahí te ves, ¿no? Hay que le quite los puntos a alguien en 7 días y venga conmigo en 3 meses, no, por Dios. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones tú puedes captar una complicación en las etapas iniciales si tienes a tu paciente aquí pendiente. Y si no la revisas, pues no. Te puedo decir que a ciencia cierta, si yo voy a un viaje, no opero cirugías grandes por lo menos una semana antes, porque no sabes qué va a pasar. Ok, Eh, el paciente siempre, bueno, todos hemos sido pacientes y tú agradeces mucho la llamada de tu médico. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? O bueno, ahorita ya con el WhatsApp, pues un mensaje, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? El sentirse que no están solos es muy importante, muy, muy importante, de verdad, porque es una cirugía en donde los tienes que estar acompañando completamente, constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque, oiga, es que me siento mal, o de pronto ya operadas se ven, están, y se pone a llorar, sencillamente de verse que ya se recuperaron, ¿no? Todo eso, todo ese sentimiento que traían contenido, ya lo sacan cuando ya estás acá, ¿no? Y pues de alguna manera yo creo que no es sano dejar al paciente ahí te ves, ¿no? O sea, ya te operé, luego te veo. No, 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 yo creo que hay que estar con ellos, o sea, son personas que están sintiendo, ¿no? Y mucho, están sintiendo mucho. ¿Por qué? Porque, como dices tú, o sea, manejaron un periodo de duelo muy importante. Y si durante ese duelo no fue bien manejado o de pronto sienten dolor, lo que te comentaba, o sea, sienten dolor, el duelo regresa, ¿eh? Entonces hay que tener cuidado. claro, y el dolor puede ser en muchas dimensiones, ¿no? El dolor puede ser en sentir que algo no está bien, ¿no? Aunque Uh-huh. todas las partes estén, puedes sentir que hay algo. Yo tengo muy presente la historia de mi abuela, que su pierna tenía su propia vida y siempre hablaba de su pierna como si fuera una persona. Y sí, efectivamente, ¿no? Van cobrando personalidad las situaciones y hay la importancia, ¿no? De tener profesionales en torno y alrededor de alguien, de una persona. Y además, pues este valor que tú representaste o que hablaste desde el principio, la empatía, ¿no? Hablar derecho y mucha ética. Uh-huh. Sí, fíjate que muchas veces de pronto así, inclusive hasta bromeamos, ¿no? En quirófano. Los que no han entrado a quirófano y piensan que en quirófano es como, amigo, páseme el escalpelo. No, no, es un desgorre adentro de quirófano. O sea, realmente lo tenemos que hacer así más amable. Yo les digo a mis pacientes,
¿qué música te gusta? Que no sea reggaetón, porque si no, no te la pongo. Pero de ahí en fuera te pongo lo que tú quieras, ¿no? Y ya la paciente ya se va durmiendo con la música que le gusta. O sea, a veces es decir, ¿sabes qué? Los pacientes entran con miedo, o sea, no diario te operan, Pues ¿verdad? no. No diario estás en esas situaciones en donde estás arriesgando tu vida, porque realmente en el momento en que está entrando un medicamento, pues estás arriesgando tu vida. Entonces, pues hay que hacérselo un poquito más amable. Claro, claro, sin duda. Oye, ¿y haciendo como un resumen, eh, qué recomendarías tú, ¿vale? Si alguien empieza en una situación, ¿no? Donde, no sé, después de un análisis, ¿no? Bueno, lo primero, pues la recomendación sería constantemente hacerse chequeos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, si ya uno sospecha, si derivado de un chequeo, ¿no? Se empieza a sospechar, ¿qué recomendarías tú como línea de acción, ¿no? En varias dimensiones de la vida, no nada más médica. Okay. Mira, primero, si ya tienes el diagnóstico, pues lo que tienes que hacer es actuar en consecuencia. O sea, yo he visto varias personas que de verdad el diagnóstico se los dieron un año antes Ok. y no se hicieron nada, ¿no? O sea, Híjole. y desgraciadamente esas dos mujeres, yo creo que una ha de haber fallecido pocos días después, porque el marido no quería que nadie la viera, porque Qué no quería que fuerte. nadie la revisara y solamente había un médico Yo, varón en su comunidad. mm, Y la otra, pues era una persona muy, muy, muy conocida, muy conocida. El esposo era médico, fíjate, paradójicamente, pero por todas las cuestiones de trabajo que tenían y todo, nunca quiso pedir permiso para irse a hacer los chequeos. Y ya cuando se los no, hicieron, pues ya tenía metástasis. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El decir tienes cáncer es un diagnóstico devastador, devastador. A lo mejor no es algo tan grave porque apenas va empezando, pero desde ahí empieza a minar a la persona. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Inmediatamente pide las valoraciones adecuadas y si tú sientes que no son las que tú necesitas, vete con alguien más. O sea, realmente no hay que dejar perder tiempo. Aquí, pues el tiempo es vida, definitivamente, ¿no? o sea, sí estaríamos Y hablando de que cada día cuenta en esta así, por supuesto. situación. Sí, claro, Cada día claro, cuenta. claro, claro, porque Ok. el carajo tumor sigue creciendo. Entonces, hay quienes de pronto dicen, es que yo no acepto la quimioterapia. Mm. Espérate, pues es que necesitas la quimioterapia, porque si no, no te vas a curar, ¿no? No vas a mejorar. Digo, ahorita tenemos una paciente hospitalizada porque no, igual pobrecita, o sea, le tuvo mucho miedo a que le colocaran el catéter y se le salió la quimioterapia, ¿no? Entonces, es una tortura para ellos, pobres, o sea, aparte de lo que tienen, luego están hospitalizados por otra cosa, ¿no? Entonces, Por otras cosas. yo creo que esto es fe, creo que esto es confianza. Ok. Si tú tienes confianza en el médico, tienes confianza en que vas a salir adelante, todo va a fluir bien. Si tú estás con muchas dudas o estás en negación, mira, yo no soy, la verdad, mucho de cuestiones así, ¿no? Pero estoy bien segurísima, que si Ujú. tú crees firmemente que va a estar bien, va a estar bien. Si tú crees que eso te va a matar, también. Ok. Muchas veces han asociado el cáncer con cuestiones no resueltas, ¿no? Cualquier tipo Ok. de cáncer. Entonces, digo, ese es ámbito de otras personas, pero muchas veces uno lo ve, ¿eh? Pacientes que tienen como muchas situaciones atrás hacen que eso se vaya como agravando un poco más cada vez si no aceptan los tratamientos, si no los llevan a cabo, o de pronto tú les das la quimioterapia, bueno, yo no, el oncólogo le da la quimioterapia y resulta que no se la toman, ¿no? Que son inconstantes con el tratamiento. Entonces, pues obviamente eso va a seguir progresando. Y pues básicamente es eso y estar checando cómo van a estar los ahorros, si es que tienen ahorros y si no,
empiezan a ver cuestiones de préstamos, es lo que yo he visto mucho, que de pronto ya están tomando préstamos. Y te voy a decir así algo bien, bien tajante, ¿no? A lo mejor no le gusta mucho a la gente escuchar esto, pero las instituciones de salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, ay, no me acuerdo cómo se llama el otro, de verdad muchas veces se quejan de la atención, se quejan mucho de que no los atienden a tiempo, como ellos les gustaría y todo, pero de verdad no sabes qué bendición tener ese tipo de instituciones, porque cada medicamento está impactando brutal en la economía del paciente. O Claro, sea, a claro. ti, no sé, le están dando 5 ampolletas, que es más o menos 200,000 pesos en cada tratamiento, y que no los está erogando a la paciente o no los está erogando a la familia, ¿no? En cambio, cuando no tienes ese tipo de seguridad, híjole, pobrecitos, de verdad, nosotros lo comentábamos hace poco con mi hermana, que también es médico, y digo, ¿cómo le hacen? Y si tienen dolor, y si tienen otro problema, y no tienen dinero, simplemente se lo aguantan. O sea, Sí, no, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso y si no tienen eso, pues meterlos en un seguro de gastos médicos y si no, pues echar mano de todo el mundo, ¿no? La verdad, hay muchas asociaciones civiles no lucrativas que les ayudan bastante, bastante. claro. Una de Y ellas, bueno, perdón, una de ellas, antes de dime. que se me olvide, Sí, dale, dale, el por favor. Hospital General de México tiene un programa de reconstrucción Ujú. mamaria. Ese programa me parece que es cada año, porque cada año nos mandan el aviso de que mandemos pacientes de todo el país, Ok, se van para allá, para la reconstrucción altruista. ok. Es muy importante y de hecho justo lo que quería reforzar es, eh, hablando de lo holístico, que es en nuestro tema, el tema de finanzas personales, pues la importancia, uno, de tener unos ahorros, dos, de procurarte ayudar a la economía también de tu familia, porque no sabes en qué momento esa economía de tu familia puede ayudarte a ti o tú vas a poder ayudar a la economía de tu familia o de tu círculo cercano, porque la familia no nada más es sangre, ¿no? También hay buenas amistades, hay gente que vas construyendo una relación a largo plazo, pero somos seres no codependientes, pero sí correlacionados, ¿no? Estamos en una sociedad, estamos en una comunidad y nos apoyamos, ¿no? En estas situaciones. Porque de pronto vivimos en un mundo demasiado individualista o que busca fomentar valores individualistas, como si el simple dinero o la simple éxito financiero individual fueran la diferencia, ¿no? Pero en estos momentos es cuando notamos cómo sí tener una red de contactos puede ayudar. Una red de personas que nos soporte puede hacer una diferencia enorme, ¿no? Podríamos estar a 5,000 pesos de un tratamiento, ¿no? Y esos 5,000 pesos podría ser una buena amistad, ¿no? Después de a lo mejor, y eso también puede evitar, ¿no? Caer con usureros, con personas que prestan dinero de mala fe, ¿no? Que también somos susceptibles a ese tipo de situaciones cuando hay una urgencia, ¿no? Porque no estamos en nuestros 5 sentidos, no estamos pensando adecuadamente, la familia entra en una crisis. Y bueno, pues todo eso, de cierta manera, se puede prevenir, ¿no? O sea, nadie puede saber cómo va a reaccionar una situación así, pero sí puede trabajar en ser fuerte económicamente, puede trabajar si no tiene para un gastos médicos mayores, pues procurarse pagarse su seguridad social, ¿no? O elegir dónde trabajar, ¿no? Estamos hablando de una población que se puede permitir eso, ¿no? Sabemos que en México hay un buen número de personas que están en situaciones complicadas donde probablemente sea más difícil, pero de las personas que a lo mejor sí estudian una profesión, que sí han tenido las condiciones en su vida, sí es su responsabilidad hacerse de estas situaciones, ¿no? Y fíjate, algo que se me había olvidado comentarte, y bueno, creo que no lo hemos abordado, es cuando la paciente es la jefa de familia. No Híjole, inventes. O sea, es devastador porque ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, si de ella dependen los hijos, muchas veces dependen los papás, entonces sí es, híjole, es sumamente difícil. Es muy, muy difícil ese tipo de situaciones, pero nada que no se pueda solucionar en muchas ocasiones. Insisto, hay muchas redes de apoyo, no están solas, o claro. sea, eso sí quiero que les quede muy claro, no están solas. O
sea, no estás sola en esto, o sea, siempre va a haber alguien que te va a ayudar. Y si te puede ayudar, lo va a hacer de verdad, de todo corazón, ¿no? Inclusive hay hay una situación en donde, por ejemplo, aquí en Hidalgo, hay una red de Facebook que se llama Hadas Pachuca. Te venden hasta el Hadas alma Pachuca. ahí. O sea, todo el mundo vende de todo. Pero vi el caso de una chica que con cáncer de mama y pidió ayuda, no manches, o sea, qué impresionante respuesta, de verdad, una respuesta tan bonita, en serio, de que la ayudaron un montón, bueno, la ayudaron dándole trabajo, la ayudaron apoyándole con las cosas para sus hijos porque iban a entrar a la escuela, con comida, con vestimenta, o sea, con todo, no manches, o sea, creo que dicen que si quieres algo, pídelo. Y Claro, también pues hay que pedir, hay que atreverse a pedir. Si uno se ha encargado de dar y de apoyar, también cuando llega el momento, se vale pedir. así es. Sí. Oye, tenemos algunos comentarios, quiero justo ponerlos, porque hay gente en la audiencia que nos está poniendo comentarios muy interesantes, algunas preguntas, ¿no? Aquí tenemos a Ana Lara, que está muy agradecida por esta intervención, por esta presentación. Ana Lara va a quedar grabado, entonces por favor comparte la retransmisión. De hecho, normalmente llegamos a más gente a través de las retransmisiones, ¿no? A veces no le atinamos a cuando la gente puede, ¿no? Ver Sí. estos eventos, pero Gracias. las retransmisiones son importantes. Gracias. Bueno, tenemos fans, ¿no? Tenemos gente que son tus colegas que están constantemente ahí, han estado Gracias, Clau. comentando, ¿no? Tenemos por acá también Es que les di a una lana Eric. antes para que entraran. Ándale, no, ya vi. Gracias, Eric. Tenemos porra pagada, ¿no? Cierto. Y tenemos aquí algunos otros comentarios y Gracias, también Lucy. una pregunta de Yare. Yareli, ¿no? Tenemos una pregunta, si pudieras ayudarnos a responder Okay. esto. Bueno, los estudios, inicialmente debemos de pedir un ultrasonido mamario. Okay. Mira, y la mastografía. Anteriormente, por ejemplo, había una corriente que decía que la mastografía se debería realizar hasta después de los 35 años por el grado de radiación. Pero tenemos pacientes con cáncer de mama de 23 años. Híjole. Una chica de 19, ¿no? Entonces, tienes que hacer el ultrasonido mamario rutinario como check-up anual, por lo menos el ultrasonido mamario, y obviamente, pues antes de eso, la revisión, la autoexploración, que casi te pescan del pescuezo ahí en los hospitales para que la hagas, ¿no? Entonces, pues todo eso es muy importante. Mira, en todo esto la prevención es básica, pero ¿en qué momento la vas a prevenir? Mira, nosotros tenemos pacientes que han llegado a pedir mastectomías profilácticas. Creo que de esto no habíamos comentado, porque le tienen muchísimo miedo al cáncer, porque su mamá, su hermana, su tía, su otra Quizá tienen hermana, un tienen historial, cáncer de claro. mama. Exacto, Claro. entonces llegan y se hacen mastectomías profilácticas. Entonces, bueno, esas son reconstrucciones inmediatas, pero pues no llevan todo el proceso, ¿no? Ya. O sea, ¿te refieres que son como reconstrucciones preventivas? ¿Para Así entender es. bien? Ok. Sí, Sabiendo sí. que del historial de la familia y la probabilidad es alta, ¿no? Que hay. Así es, y si ya generalmente ahí nos llaman los oncólogos. Ya el oncólogo te llama para que en el momento hagas la reconstrucción. O sea, nosotros ya llegamos como apoyo, más que nada. Entiendo. Oye, y bueno, hablando un poquito también de la materia que nos toca a nosotros como profesionales de temas de finanzas personales, fíjate que es el rubro de chequeos anuales, chequeos, suele quedarse fuera de los presupuestos, ¿no? Normalmente uno dice, pues gasto en comida, gasto en vacaciones, gasto en otras cosas. No, también dentro de eso hay chequeos que tienen que ser semestrales, otros chequeos que tienen que ser anuales, pero tiene que estar dentro de los gastos que tiene que contemplar uno. Y esto es muy importante, tiene que estar en la próxima negociación de tu salario o en la próxima proyección de tus ingresos. Es decir, ok, me voy a cambiar de trabajo. Normalmente uno dice, uy, me van a pagar 5,000 pesos más. Suena increíble, más para gastar para lo que sea, ¿no?
Oye, eso va a cubrir el tipo de salud que te quieres dar, eso va a cubrir el tipo de prevención que vas a querer tener, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas, ¿no? Y normalmente en nuestro caso, como profesionales de temas de finanzas personales, lo vemos en lo que nosotros le llamamos el check-up financiero laboral, ¿no? Ahí hacemos todo un diagnóstico y un entendimiento de nuestros pacientes, si me permito la licencia, ¿no? De las personas que estamos apoyando, ¿no? Que también buscamos apoyarles a largo plazo para entender qué están considerando, qué no están considerando y cómo les podemos asesorar, ¿no? Para este tema. Bueno, tenemos un último comentario, a ver, ¿no? Tenemos ahí Gracias, Taide. Otro de las porras, ¿no? Pagadas, no es cierto. Sí, una lana. Una lana. Pues Leti, un placer, un verdadero placer estar teniendo esta conversación. Quisiera que fuera más larga, ¿no? Quisiera que fuera más larga. Normalmente se nos va el tiempo cuando la pasamos bien, se derrite, ¿no? Se derrite, es como un helado en Mérida, ¿no? Pues sales de la heladería y ya se está yendo. Entonces, pues ni modo, ¿no? Así pasa el malvado tío, pero me encantaría mantener la línea abierta contigo, encontrar otros temas, ¿no? En otros aspectos. Lo que necesiten, por supuesto. ¿Vale? ¿Vale? Para que podamos seguir platicando y preguntarte si hay algún comentario final que quieras dar, algún aspecto que quieras reforzar en este cierre de esta charla. Bueno, generalmente no tenemos la cultura de prevención. No tenemos una cultura de cuidado en relación a la salud y siempre generalmente la postergamos después de la salud financiera. Entonces, yo creo que es muy importante tomarse en cuenta uno como persona y decir, bueno, sí, pues le tengo que chambear, tengo que pedalearle diario, ¿no? En todo esto, pero si no estás bien, no vas a poder hacer nada. Entonces, yo creo que es estar cuidando nuestra salud día con día y no dejar de vista que tenemos nosotros la posibilidad de descomponernos de vez en cuando, ¿no? Entonces, tener unas finanzas personales muy sanas, lo más sano que se pueda. Y bueno, alguna ocasión la abuelita de mis hijos decía, nunca te gastes más de lo que ganas. Y de verdad, decía, si ganas 10 pesos, decía, guarda uno. Pues ella era ya muy viejita y de campo, ¿no? Entonces, y te lo juro que la viejita siempre tenía dinero. Entonces, yo creo que a lo mejor ver cómo podemos ayudarnos con eso e insisto, la paciente con cáncer de mama no está sola. O sea, hay muchas personas dispuestas a ayudarle. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Y esos consejos de abuelito a veces uno dice, ay, no, qué flojera, pero sí. ¿Cómo funcionan? Ay, ¿Cómo ya, funcionan? ya los estoy dando yo. ¿Quién, híjole, a ver si no, eso no nos habla de un posible futuro donde vayas a ser abuela. No. Todavía no. Es cuando entiende uno que de veras tenían toda la razón. Tenían toda la razón. Nosotros, por ejemplo, hablamos mucho de los botecitos que tenían los abuelitos, que luego los ocultaban o en los calcetines guardaban dinero o ponían botecitos. Hoy podemos hacer botecitos digitales, ¿no? Hoy podemos hacer apartados, ¿no? Hay algunas aplicaciones que nos permiten apartar un poquito de dinero, pero es el mismo principio, ¿no? Es un principio de decir, bueno, pues si veo el dinero me lo gasto, mejor lo oculto. Es disciplina. ¿Sí? Es disciplina. Total. Bueno, pues un placer y pues estamos aquí. Gracias a toda la audiencia y por favor compartan esta retransmisión. Hasta luego. Gracias, cuídense mucho.